Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir, hay esperanza. La situación que está viviendo el mundo, no hay razón para tener esperanza. Y aparece la desesperanza, la apatía, la angustia, la preocupación. El evangelio son buenas nuevas y nos habla de la esperanza. Nos referimos a la palabra, nos referimos al Dios vivo, nos referimos a lo sobrenatural, lo que hemos venido compartiendo sobre el reino de Dios. En el reino de Dios siempre hay esperanza. El reino de Dios está por encima de las situaciones y las circunstancias. El reino de Dios está por encima de los entornos. El reino de Dios está por encima de la capacidad de cada uno de nosotros. La buena nueva es que hay esperanza en todas las áreas de la vida. No importa hoy cómo esté la situación. Puede ser la salud, puede ser la economía, puede ser el trabajo, en la familia, en nuestra alma, nuestro estado emocional. La palabra nos lleva a mirar siempre el presente. No importa ayer, no importa hace un mes ni hace 6 meses. ¿Qué es lo importante? Que hoy Dios nos está hablando a través de la palabra que hay esperanza. A partir de hoy, ¿cómo vamos a actuar? ¿Qué vamos a hacer a partir de hoy? El milagro sucede. Lo importante es hoy. Oramos de poder ver que hay esperanza. Esperanza natural es que estoy esperando es en cosas de afuera. No, Dios nos llama a alumbrar el entendimiento y conocer la verdad para permanecer en ella. Y vamos a orar para ver claramente en dónde está nuestra esperanza cada día, para generarnos ese estado de ánimo sobrenatural. ¿Qué genera el Dios vivo que está en cada uno de nosotros? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 13 dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Ahora permanecen. No se acaban. Esperanza va unida a la fe. Estamos hablando de la palabra de Dios, de la esperanza en Dios. En lo natural, la esperanza natural y terrenal no va unida a la fe. Porque colocamos la esperanza en cosas naturales y le colocamos fe a eso natural, porque no es claro. Cuando hablamos que hay esperanza, no es algo efímero, no es algo que nosotros pensamos de que hay esperanza porque la economía va a mejorar las cosas. Nosotros ya sabemos qué está sucediendo en el mundo. Eso no nos debe de asombrar. Por eso cada día hemos de afirmarnos en la palabra. Dice que en los días postreros debemos estar firmes en la palabra. Y si no, entonces esa alma que es sedienta y donde nunca esa alma va a estar en paz y reposo. Es en donde, en la palabra. Dice, ahora permanecen. Es decir, que mañana nos levantamos, ahora permanece la esperanza. Dentro de 8 días permanece la esperanza. Mientras esté en la creación, va a permanecer la fe, la esperanza y el amor. Permanece nuestra esperanza, esta es en la palabra de Dios, en sus promesas. Hemos estado compartiendo que Dios nos llamó a disfrutar de la herencia. Ya está lista, la mesa está servida. Una herencia en todas las áreas. En todas las áreas de la vida. Una herencia que está lista para cada uno de nosotros. Esa herencia dice que son sus promesas. ¿Qué es esa herencia? Sus promesas. Y esas promesas las hemos compartido todos estos domingos anteriores,
donde nos muestra que estamos en un punto y nos muestra esa vida sobrenatural a la cual Dios nos llamó a todos nosotros. Esa vida a la cual Dios nos llamó a todos nosotros nos debe dar es esperanza que sí podemos disfrutar de ella. No importa, no es que usted supiera cómo estoy de endeudado. Pues familia, les tengo las buenas nuevas. Lo sobrenatural. Y orábamos de que iba a hacer Dios milagros. Y es algo maravilloso. El año anterior, algunas familias compartían en los estudios bíblicos, daban testimonios de cómo había salido de deudas. Y llegó en pandemia con deudas de muchos años. Al aplicar la palabra, al moverse por fe, esa esperanza de lo que dice la palabra, no tenían deudas y ya estaban en otra forma de vida. Y esas personas que me compartían 2 años atrás, 3 años atrás, parecía eso imposible, que eso no era real. Maravilloso cómo en la congregación estamos viendo los milagros en todas las áreas, igual la salud, cómo diagnósticos y cómo estar firmes en una palabra de lo que dice y de esa esperanza, cómo ha desaparecido. Donde el médico ya no lo tiene. Dios está haciendo familia. Debemos de vivir con esperanza, pero recuerda que no es en el entorno y en nuestra capacidad ni en lo que vemos. Es una esperanza sobrenatural que es en el Dios vivo que está en cada uno de nosotros. Entonces sabemos que nuestra esperanza es firme, es real. Nosotros no estamos en una esperanza en un vacío. No, nosotros estamos en una esperanza que es real, que es la palabra, sus promesas que se cumplen, que es verdad, no importa. No es que el joven, que la universidad, que dicen que el futuro, que tan difícil. Ya está la mesa servida. Ya está la mesa servida. ¿Qué tiene que hacer? Desarrollar el talento, esto. Y sin temor, sin miedo. ¿Y por qué? Porque Dios no los dejará ni los desamparará. Siempre Dios va a estar con ellos. Siempre van a encontrar, si es un empleo, pues va a encontrar su empleo. Si quiere montar sus negocios, pues Dios les va a respaldar en sus negocios. Acorde a lo que desee, porque la esperanza no está en la economía del mundo, ni lo cómo se mueve el mundo. Dios nos llamó a una verdad. Es su reino. Es real, familia. La congregación lo está viendo, lo sobrenatural. El reino de Dios. Hacemos lo que nos corresponde y el milagro sucede. Pero recordemos que ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Siempre que el mundo nos muestren difícil para el pueblo de Dios, ahora permanece esperanza, la fe y el amor. Permanecen estable. ¿Por qué? Porque es su palabra y su palabra permanece para siempre. Su palabra se cumple independiente de las situaciones, de los entornos. Entonces nuestra esperanza está en algo firme. No es esperanza efímera. No es que mire mi economía, mi salud. Puede haber una enfermedad. Pero hay esperanza, para eso Dios te llamó. Y no quiere decir que no va a ir donde el médico. Usted tiene que hacer todo lo que le diga el médico. Pero la esperanza está más arriba, que Dios le dé sabiduría a ese doctor, que suceda el milagro y que cuando vuelva ya no está nada, ya desapareció, está sano. Es real. Vamos a ver esos milagros. Septiembre, estamos a 4 meses, metas, hay objetivos en el estudio, en el trabajo. Por favor, si usted dice ya no puede, un anhelo que usted tenía en el año, como meta que usted dijo, inició en enero y dijo, voy a lo en cualquier área, puede ser personal, en su estudio. Cuando usted da el paso, el milagro sucede. Pero si nos quedamos por vista,
me quedo y no me muevo por fe en la palabra, va a suceder. Cuando Dios llamó a Moisés y no había salida, le dijo, dígale al pueblo que marche. No había salida, dijo, dígale al pueblo que marche. Y usted después levante la vara y el mar se va a abrir. Moisés, que pueblo marche, levantó la vara y eso se abrió. Eso se abrió. Igual hoy, Dios abre. Dios está haciendo los milagros en la congregación, pero por causa que estamos aplicando la palabra, por favor. Eso es muy importante, no es algo efímero, es algo estable, seguro, permanece. Pero la esperanza es en la palabra, por eso dice 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres ahora permanecen. En 20 años, ahora permanece la esperanza, la fe y el amor. La fe es en la palabra de Dios. La fe unida a la esperanza es en la palabra de Dios. Y el amor, Dios mismo. Por eso siempre estamos hablando de lo sobrenatural. Familia, la congregación, lo que Dios está haciendo, hemos hablado, nosotros permitió pasar pandemia, estar en la pandemia aún dando más palabra que antes, igual continuamos, es porque Dios nos tiene a cada uno de nosotros, nos está alumbrando, no para meterte debajo de la mesa. Dios está alumbrando tu entendimiento, te está mostrando la esperanza en la palabra. ¿Para qué? Colocarnos sobre la mesa. ¿Y para qué nos coloca sobre? Para que muchas más personas vean qué es la gracia. La esperanza en algo real, en un Dios que es vivo, un Dios que es real, que vive en cada uno de nosotros, que nos da vida. ¿Vida cómo? Paz, paciencia, amor, gozo. Algo sobrenatural nos lo da Él para continuar cada día. Hay esperanza, porque la esperanza nuestra, ¿en dónde está? En su palabra que se cumple. Sus promesas se hacen realidad. Todo lo que hemos compartido de las promesas de Dios, que es la herencia, ejemplo, conocer su voluntad, llegar a la estatura de Él, que es hacer su voluntad, conocerla. Estamos orando para llegar allá. Hay esperanza, lo va a hacer Dios, porque todo lo hace es Dios. Dios está en nosotros. La esperanza nuestra está en Dios. Si usted ve las noticias, ejemplo, en el área de la economía, usted dice, lo que yo deseo y anhelo no se va a poder. Y el mundo, la guerra en Rusia y Ucrania, difícil. Y Estados Unidos en inflación. Y el euro vale ya menos que el dólar en ocasiones, o está a la par. Y las grandes compañías con problemas, se están despidiendo gente. Si nosotros vemos un mundo netamente natural, vamos a entrar a vivir como todo el mundo. Y Dios no nos llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Dios no te llamó a eso. Nosotros no podemos estar repitiendo lo que repite el mundo. Nosotros no podemos estar hablando como habla el mundo, porque entonces, ¿dónde está el pueblo de Dios? ¿Dónde está la familia de Dios? Nosotros pertenecemos a la familia de Dios. Una familia que vive por fe. Ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Reino que hemos estado compartiendo es real, lo estamos disfrutando y lo vamos a seguir disfrutando cada día más, pendiente del entorno donde usted viva. Su entorno, usted va a estar acá y aquí va a escuchar, como decía el rey David, aquí cada y aquí a otros 1000. Y a usted, avanza, porque es Dios, porque estamos haciendo la palabra. La esperanza, hay esperanza porque estamos sobre la palabra. En esta semana compartimos una meditación que es pasar de la arena a la roca.
Todos estamos escuchando la palabra. La congregación se está afirmando cada día más. ¿Por qué? Porque más personas oímos la palabra y no la hacíamos. Y cada día más personas de la congregación escuchamos la palabra y las estamos haciendo. Y esa que estamos haciendo, eso es de la esperanza y la fe. Recuerda, hay esperanza porque va unido a la fe, porque la esperanza es en la palabra. Que el diagnóstico y el médico te dijo algo, que la edad te dice que debe de estar esa enfermedad. ¿Sí? El diagnóstico puede estar. Y la edad también puede decir que aparece una enfermedad. Pero las buenas nuevas del evangelio te dicen que hay esperanza, que Dios te llamó a una vida sobrenatural, que así haya una dolencia, que te digan que puede ser permanente, que Dios te llamó a que conozca su palabra y que es real en su reino. ¿Qué necesitamos solamente? Creer, no más creer. Y ese creer significa movernos en la palabra. Movernos. La esperanza nuestra, ¿en dónde está? En la palabra. Y todas las áreas de la vida hay una palabra que nos sostiene, la roca, que nos sostiene en medio de un mundo que cada día va a haber más confusión. Pero la palabra es la misma siempre, siempre. Ahí no nos vamos a perder, ahí vamos a estar bien. ¿Dónde comenzamos a estar bien? En el alma, en cada uno de nosotros sintiendo la plenitud de vida. Vamos al Salmo 71. 71, versículos 5 y 6. El rey David, hemos hablado que tuvo una relación especial con Dios. Es un ejemplo para nosotros. La relación de David, sin conocerlo él, fue por gracia. Fue algo especial, que es un ejemplo para nosotros. Salmo 71, versículos 5 y 6, dice, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía, mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. Escuchemos, en ti he sido sustentado desde el vientre. El profeta dice que Dios nos guarda desde el vientre hasta las canas. Es lo mismo. Nosotros sobre la tierra no debemos de estar angustiados. Eso es del reino. En el mundo hay angustia y preocupación. Pero el reino, Jesús habló sobre las angustias. En la palabra nos habla de la angustia. Está cargado y cansado, venga a mí, yo lo hago descansar. Pero uno no cree. ¿Qué va a hacer descansar primero? El alma. Luego te da sabiduría para solucionar cada situación que haya. El rey dice que la esperanza de él es el Señor. Y habla desde la juventud. Dios lo ungió como rey siendo un muchacho. Cuando hablamos de la esperanza, estamos hablando de algo seguro que es su palabra. La seguridad es estar uno confiado, tranquilo. David dice que desde joven la seguridad de él, ¿quién fue? Dios. ¿Y por qué? Porque en la casa, escuchen, en la casa el papá lo menospreciaba a David. El papá lo menospreciaba. El papá no lo tenía en cuenta. El papá pensaba que él no era capaz. A veces en nuestros hogares tenemos esa percepción con los padres, la mamá, y hay una relación que no es buena. Pero la seguridad de David no estaba en lo que el papá pensara de él o los hermanos. Dice que desde temprano David en seguridad. Dios, en Dios. No importa qué hay pensar el papá o la mamá o los hermanos de él. Pero David nunca lo afectó lo que decía el papá o los hermanos. A veces los hermanos, el papá, los amigos, el familiar, no, que usted no sirve, que no puede, que mire usted plata de dónde, que quién le va a ayudar, que usted. ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a ayudar? ¿Por qué sabemos que Dios?
Porque es que la palabra dice que Dios es nuestro ayudador. Podemos decir confiadamente, Dios es mi ayudador, Dios te ayuda en todas las áreas. Nunca estamos solos. Hay esperanza, pero una esperanza real, no efímera. No una esperanza de que hoy sí puede estar y mañana no va a estar. No, una esperanza real que ahora permanece, dentro de 10 años, ahora permanece. Por eso el rey David, papá le sacó todos los hijos al profeta, y le dijo el profeta, pero venga, es que Dios dice que ninguno de estos es así, todos son portachos, bien parecidos, fuertes, valientes, guerreros, pero ninguno de esos es. Debe haber alguien más. Hasta que el papá dijo, bueno, si por allá hay uno que cuida las ovejas. Entonces el profeta le dijo, llámelo. Nomás entró David, este es. Seguridad de mi juventud. Dios te llamó, Dios nos llamó, lo importante es hoy. ¿Qué percepción, qué hemos creído de Dios en el pasado? Mira, no importa qué hayamos pensado de Dios en el pasado. Lo importante es que hoy puedas ver quién es Dios claramente en tu vida, que Dios te ama, que Dios no te juzga, que Dios no te condena, que Dios no te separa, que Dios no te aparta, que Dios lo que hace es que te ama y que te tiene una mesa servida lista para que te levantes cada día a caminar gozo, para que te levantes cada día a caminar con fe, para que te levantes cada día a caminar en la esperanza de su palabra para disfrutar de todas sus promesas aquí en la tierra. Por el poder de Él, Dios nos tiene las obras preparadas de antemano a cada uno de nosotros, pero debemos de conocer su palabra, hablar cada día con Dios y orar. Si no oramos y no leemos su palabra cada día, vamos a comenzar a hablar como habla el mundo, a pensar como piensa el mundo y a movernos como se mueve el mundo, que no conoce a Dios. Pueden saber que Dios existe, pero no lo conocen. Y ustedes conocen a Dios. Nosotros conocemos a Dios. Y es un Dios vivo, real, no ritos. Dios no quiere que usted sacrifique para Él, ofreciéndole cosas a Él. No, Él ya se dio a tu vida, ya todo. ¿Qué quiere Dios? Obediencia. ¿Qué quiere Dios? Dios está revelando a tu vida para que vivas esa vida sobrenatural. Entonces, familia, David dice que su seguridad desde la juventud, ¿quién era? Dios. Y entonces David fue rey en la cúspide de lo social. Entonces David pasó la seguridad a ser su parte social. No. ¿Quién era? Dios. Entonces David, cuando no tenía al ser rey, fue un hombre próspero, colocó su seguridad en la prosperidad y todo lo que tenía. Tampoco. Su seguridad, ¿quién fue siempre? Dios. Por allá los días que estaba angustiado, David dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué soy triste? ¿Por qué me angustio? Nosotros. ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me angustio? ¿Por qué me abato? ¿Por qué estoy triste? El rey David decía eso a sí mismo. Espera en el Señor. Y esperar en Dios es en su palabra. Recuerda que en el Salmo 119, David habla de la palabra de Dios, no de la ley. La palabra de Dios. Dios nos llamó a eso, el milagro sucede. Y luego dice, y he sido sustentado desde el vientre. Sustentado es cuidado, protegido, provisión. ¿Desde dónde? Desde el vientre. Dios desde cuándo nos ha cuidado? Desde el vientre. A cada uno de nosotros sin saberlo. David que no lo sabía. Cuando Dios lo ungió fue que David se dio cuenta, pero siempre lo tenía cuidado y protegido. Siempre. Igual nosotros. Antes hoy, familia, hay esperanza. El anhelo de su viaje, de su casa, de su carro, de su moto, de su trabajo, de su parte profesional,
de su parte personal, el de estudios, lo que usted tenga y no haya podido, olvídese de ayer. Lo importante es hoy. ¿Qué debo hacer hoy para avanzar en esa promesa, en eso que Dios para la vida? Ejemplo, parte de los deseos engañosos, la ira o el resentimiento, y uno todavía con esa alma por allá que le carcome. Pues lo importante es hoy, Señor, quiero avanzar. Hoy, olvidarnos del pasado porque hay esperanza. Lo importante es hoy, como dice el rey David. Romanos capítulo 15, versículo 13. Esa esperanza, como es en la fe, uno dice, ¿y de dónde? ¿De dónde voy a sacar esperanza si yo ya quiero tirar en la toalla? Yo ya no quiero seguir avanzando. Pero es que lo que estamos hablando de la esperanza no es de nosotros. Dice que vamos a abundar en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. La presencia de Dios que está en nosotros es quien hace que abundemos en esa esperanza. Que el milagro sucede en cada área, en nuestra transformación, en la transformación de nuestros hijos. Oramos por los jóvenes, los niños, el esposo, la esposa, la familia, los amigos que usted le está compartiendo. Hay esperanza y abunda, pero es por el poder de Dios que está en nosotros. Esa esperanza no es fuerza nuestra, fuerza de voluntad nuestra, que es que estamos esperando en algo que se ve, no. Estamos esperando es en una palabra que se cumple, en una palabra que se cumple. En eso estamos esperando. El milagro sucede en todas las áreas. Primera de Timoteo 6:17. Hablábamos del rey David, que el rey no colocó su esperanza en el dinero. Job fue un hombre próspero y dice Job, cuando los amigos van a decirles que usted idolatró el dinero, Job. Usted besó el dinero, usted adoraba el dinero. Y Job dice, no, nunca lo hice. Era un hombre próspero, pero siempre mi confianza, ¿quién fue? Dios. La esperanza nuestra está en Dios. La palabra nos advierte eso. Y como congregación, como hablábamos de familias que están saliendo de deudas a una vida que ellos no se lo imaginaban, ¿qué fue lo que cambió? Hacer la palabra. Hacer la palabra. Lo que cambió fue eso. Al hacer la palabra, el milagro sucede, lo sobrenatural. Entonces, familia, como la congregación en pleno, lo que nos espera es que cada familia, cada persona, vamos a estar mejor económicamente, pero recuerda de no caer en el engaño de la envidia. No podemos mirar a los lados. Cada uno tenemos una mesa. Cada uno tenemos una mesa. Cada uno vamos a ser prósperos en la capacidad de cada uno. Vamos a ser prósperos ahí, vamos a avanzar. El que tenía 5 los volvió 10 y el que tenía 2 los volvió 4. Prósperos, ambos fueron prósperos. Recuerda que en el mundo van a decir, el de 10 fue próspero y el de 4 no fue próspero. Esa es la manera de hablar en el mundo, el entorno donde se mueve la familia, los amigos, los negocios. Nosotros nos movemos ahí, pero vivimos conforme al reino. Y yo no puedo caer en el engaño que vayan a decir, nos comparen, el de allá es próspero y usted no. Somos prósperos. ¿Y por qué? Porque es la capacidad de cada uno. Y esa prosperidad va a ir aumentando a llegar al 100 de cada uno. El de 2 volvió 4, fue próspero. No podía llegar más. No podía llegar a más arriba, pero disfrutó el mismo gozo que el de 10. El de 10 disfrutó del gozo, el de 4 igual. Ambos fueron prósperos. La congregación en pleno, vamos a crecer. En medio de estos 4 meses y el otro año que el mundo está hablando de recesión, que el mundo está hablando de problemas económicos, de dificultades, en la congregación vamos a ver los milagros, pero al nosotros todos tener la esperanza en la palabra. Tener la esperanza en la palabra es hacer la palabra en cada área, en la relación del hogar. Hablábamos hace 8 días que si por ahí había problemas de adulterio, soluciónelo. Señor, ya usted me mostró.
y avance a la fidelidad, restaurar su hogar. Al hacer eso, su economía va a mejorar. Su economía va a mejorar. Su salud va a mejorar. Va a disfrutar en el alma de tranquilidad, de paz. Usted va a ver un mundo diferente. Entonces, por favor, es en todas las áreas. Pero como vamos a ver los milagros, porque la palabra lo dice, la esperanza en su palabra se cumple, no por lo del mundo. Y al contrario, cuando está bien difícil las cosas, es donde vamos a ver el poder de Dios para que no haya ninguna duda del amor y del cuidado de Dios hacia nosotros. Entonces dice en el 1 Timoteo 6:17, dice que no debemos de poner la esperanza en las riquezas. ¿Por qué hablamos de eso? Porque a medida que se mejora la economía, yo oro mucho por eso, familia. Por favor, nosotros no podemos caer en el error tan grande de colocar la esperanza, la confianza en lo que Dios nos dio y nos vamos deslizando. Eso no es de que usted hoy y pasó acá. Nos deslizamos, no nos damos cuenta qué horas y comenzamos a colocar la esperanza en lo que Dios nos está dando. Y resulta que Dios, así como le dijo a David, le hubiera dado más. Y David, rey, próspero, y Dios le dijo, te hubiera dado más, David. Te hubiera dado más, David. Recuerda que Dios tiene más para tu vida. Por eso el versículo que terminamos la meditación diaria, Dios nos da más de lo que pedimos. Dios te da más y uno dice, Dios mío, más, amplíe más. Y eso no es avaricia ni codicia. Ojo, usted querer más no tiene nada que ver con avaricia y codicia. No, más es porque de acuerdo a la capacidad, Dios te va dando más para que administres, hablándolo netamente del dinero. Por favor, la palabra nos advierte. Recuerda que este versículo no es para la gente que no conoce a Dios. Este versículo, el evangelio, es para quién? Para nosotros. Para mí, para usted. Es para cada uno de nosotros. En la congregación vamos a ver cada día más el cuidado de Dios. Y Dios nos advierte, no coloque la esperanza en lo que le voy a dar. Porque es algo que es incierto. Y uno llega, mira la cuenta y dice, como la tengo de grande, incierto. Uno va y mira el negocio, ese negocio incierto. Y uno va a la empresa donde trabaja, esta empresa es muy grande, incierto. Pues familia, si la palabra nos dice que eso es incierto, es incierto. ¿Qué es incierto? Que hoy está, mañana no está. Pero lo hermoso es que dice, colóquelo en Dios, que Dios hoy está, mañana está, pasado mañana está. Cuando usted tenga 90 años, va a estar y te va a cuidar. No te va a faltar nada. Dios te va a cuidar. Pero tienes que hacer hoy la palabra. Recuerda, estamos en la esperanza de la palabra. Dios te va a cuidar. ¿Por qué? Porque lo dice Dios y Dios no miente. Descansamos y hoy vivimos como tranquilos, tranquilos, confiados. Usted no puede estar esperando llegar a edad avanzada enfermo. No puede estar esperando eso. El mundo espera eso, ¿no? No, el pueblo de Dios, ¿qué tiene que estar hablando? Rejuvenecidos como las águilas, nuevos, cada día mejor. Dios está rejuveneciendo los órganos. Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. Eso es lo que nosotros debemos de estar esperando. Entonces dice la palabra, colócanos en el Dios vivo, que no solamente siempre va a estar, sino que te da abundantemente. Hoy Dios te ha dado, hoy Dios nos ha dado, mañana tiene más, pasado mañana más, cada día más abundante. Pero dice, pero coloque la esperanza en Dios. Que familia, en medio de todo este caos del mundo, la congregación
cada día viene creciendo, en todo sentido. Y cuando decimos creciendo, estamos hablando de cómo Dios está afirmando las personas en la palabra. Y eso lo hace solo Dios. Recuerda que la gracia es por revelación. O sea, Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Estamos viendo cada día más clara la palabra. Cada día más clara la palabra. Nos está desenredando la vida. Y eso se ve en los resultados de nuestras familias. Entonces la esperanza debe de estar es en Dios. Eso como advertencia. ¿Por qué? Y va a estar algo que Dios da, que nos dice en el versículo. Nos da para que disfrutemos. Nosotros Dios nos da sabiduría y nos da una promesa, que Él nos da las cosas con abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. ¿Dónde está la esperanza? Hay buenas nuevas. Por favor, hoy oramos que sea claro que nuestra esperanza está en algo firme y seguro, que es su palabra. Ahí está la esperanza. Y cada día nos estamos ejercitando en ella. Y esa palabra, como decíamos en pandemia, se cumple. Y ahora en este tiempo del mundo está en caos, en confusión, en transición, que ya lo sabemos de antemano, no nos debe asustar eso. Ya sabemos de antemano, lo hemos compartido, pero somos el pueblo de Dios, pertenecemos a la familia de Dios. Vamos a ver sus milagros en nuestras vidas. Entonces vamos a mirar una historia en Marcos 5, del 25 al 29. Vamos a mirar una historia de una mujer para que veamos qué sucede, y eso que pasa en la historia sucede hoy. Entonces vamos a ir a Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 29. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Vamos a volverlo a leer. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, una enfermedad, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. O sea, que era una mujer que era pudiente y le había invertido en su enfermedad. Hacía lo que le correspondía. Pero nada había aprovechado. Nada. Antes iba peor. Entonces, de pronto hoy nosotros en cualquier área, no es que yo he hecho esto y antes estoy peor. Pero mire que esto y antes he hecho peor. Las buenas nuevas es que la esperanza de esta mujer nunca la perdió. Ella nunca perdió la esperanza de poder estar sana. Nosotros, hablando de la parte de la salud, nos pueden decir un diagnóstico, y un diagnóstico difícil. Lo primero que nos afecta, ¿qué es? Nuestra alma, nuestra parte emocional. Esta mujer era duro, había sufrido, había perdido todo y antes estaba peor. Pero algo que ella nunca perdió fue la esperanza. Recuerda que nuestra economía es del reino de Dios. Dios te da la provisión. Tenemos que hacer lo que nos corresponde, pero Dios abre las ventanas de los cielos. Sea el empleo, sea un negocio, tu trabajo, lo que sea, Dios lo respalda. Sostiene la empresa, te da la idea de un negocio. Usted coloca el negocio y le llegan los clientes. Dios te los envía. Te los envía, y para que lo envíe, pues Dios le da dinero a esa gente para que pueda llegar allá. Así es que funciona el mundo. Dios lo genera. Entonces esta mujer, al seguir la historia, Marcos capítulo 5, versículo 27 y 29. Cuando oyó hablar de Jesús, o sea, ella venía con ese proceso y escuchó de Jesús. Hace milagros. Dios te llamó. ¿Hace cuánto nos ha llamado Dios? 1 año, 5 años, 10, 15, 20. Pero a veces nos ha llamado y como que uno
Se hace sordo. O como que uno como Jonás. No, yo quiero irme por acá, por otro lado. No, Dios te llamó. ¿Y para qué te llamó? Para que Él sea tu esperanza y disfrutes de una vida maravillosa aquí en la tierra. Aquí, una vida maravillosa. Un mundo que dice que el mundo es difícil, que como, no, aquí está el reino y Dios te llamó para eso. Pero para eso Dios está leyendo la palabra, porque si no voy a hablar lo que dicen todos los demás. Dios te dio y te ha llamado. Entonces ya nosotros, Dios nos llamó. Esta mujer oyó hablar de Jesús. Dice, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decían, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ella escuchó de Jesús que hacía milagros. Ella que colocó la esperanza dijo, Él me va a sanar. Y dijo, si yo solamente toco el manto, queda sana. La esperanza en Jesús es creer. Esta mujer colocó la esperanza. Así, todo lo que había pasado en su vida, 12 años, era para decir, Jesús sana. Ah, pues igual que 12 años, gasté todo, estoy peor, ¿qué me va a sanar? No, ella tuvo ¿qué? Esperanza. Vamos a ver milagros. En la congregación lo hemos visto de salud igual ahora en este tiempo. Porque Dios nos llamó a disfrutar de un reino aquí en la tierra en todas nuestras áreas. Y Dios por eso pagó un precio muy alto. Recuerda que Él por amor a usted se hizo pobre cuando tomó cuerpo. Dios mismo, el creador de todo. Pero aparte de eso, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron en el cuerpo, lo que lo molieron, los látigos, la lanza, todo ese cuerpo como fue torturado, molido, todo ese cuerpo tenía un propósito. Y la palabra dice que en ese cuerpo lo que le sucedió nos dio la sanidad. ¿Qué nos corresponde ahora? Creer. Dios te llamó, que apareció una enfermedad, debo de creer. Vamos, llevaba 12 años, no había solución en ese momento. Se había gastado en los médicos, no que fue el primero, no, fue a muchos médicos. Gastó todo el dinero, o sea que en su época no había una solución para esa enfermedad. Pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Él se llevó las enfermedades. Él se las llevó. Por su llaga hemos sido curados. Aparece una dolencia. Nosotros debemos estar en la plena certeza que Él ya nos sanó y que Él se llevó la enfermedad. Tenemos que tener la esperanza en esa palabra, creer no más. Cada día nos levantamos con la esperanza de estar sanos. Cada día nos levantamos que cuando usted vuelva al control médico, le digan, mejoró. Ya no tiene eso. ¿Qué le pasó? Se le desapareció. Está sano, ya no necesita tomar más las pastas. Tenemos que levantarnos cada día con esa esperanza. La mujer nunca perdió la esperanza. Así estuviera peor, nunca perdió la esperanza. Cuando yo de Jesús dijo, este sí me sana. Ya Dios te llamó. Dios vive en ti. Y te llamó, vive en ti para ese milagro en la economía, para ese milagro en la salud, en nuestra transformación. Hay esperanza, familia. ¿Qué es lo importante? No mire ayer, no mire hace un mes, 6 meses. No mire usted su comportamiento, cómo ha sido. Mire Dios qué te está diciendo la palabra, cómo debes de comportarte hoy. Como hijo, usted no honraba a su papá y a su mamá, no se lamente que por qué no lo honró hace 1 año, 6 años, 10 años. No. Si hoy usted está escuchando esa palabra y tiene a su papá y a su mamá sobre la tierra, ¿qué debe hacer hoy? Honrarlo, amarlo, respetarlo, de acuerdo a la edad, aplicar la palabra. ¿Y eso qué me genera? Pues hay una esperanza.
¿Qué genera? Que al hacer eso, me dice que todo me va a salir bien. Todo te va a salir bien. No, es que si hay un problema de recesión en el mundo por causa de pandemia y económicos, inflación, entonces esa palabra no se va a cumplir. Qué pena. No, no pudimos, no. La palabra de Dios no tiene letra menuda. Ahí no nos vamos a perder. La esperanza. Lo importante es hoy y así en cada área. ¿Qué debo de hacer? Lo que dice la palabra, pasar de la arena a la roca. No solo oír la palabra. Si la oigo y no la hago, estoy en la arena. Y somos escogidos. Recuerda que ese versículo es para nosotros, porque la oímos. Yo no puedo oírla y seguir en la arena. Dios nos llamó para oírla y hacerla. Una vida maravillosa por el poder de Dios. Que nos levantamos a ver cada día, vamos a avanzar. Vamos a ver el poder de Dios. La esperanza, a ver si Dios cumple su palabra o no. A ver si Dios miente. Lo que le dijo a Moisés, vas a ver si mi palabra se cumple o no se cumple. ¿Y qué pasó? Se cumplió. Entonces, familia, esa mujer no perdió la esperanza. No pierda la esperanza. Cuando comenzamos a perder la esperanza es porque nuestra mirada está en lo que se ve. Pero Dios te aprecia, Dios te valora, Dios te valora, Dios te ama. Tiene una vida sobrenatural para cada uno de nosotros. Dios nos llamó a que estemos firmes en lo que dice Dios de ti. ¿Y Dios qué te dice? Que hay esperanza, que permanece la esperanza. Los deseos de tu corazón, Dios te llamó para que se cumplan. Para eso Dios te llamó. Para que disfrutes de la mesa en este tiempo, en estos 4 meses que falta, vamos a ver milagros en la congregación y escuchar los testimonios. Y el resto del tiempo de estos años que vienen, en un mundo que va a haber confusión y caos, Dios nos va a sostener con su palabra poderosa. Entonces, para finalizar, vamos al Salmo 39, versículo 7. Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Salmo 39, 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza, tu esperanza va a estar en la palabra de Dios. ¿Qué vamos a esperar? Los milagros de Dios. ¿Qué vamos a esperar? Los deseos del corazón cumplidos, los anhelos hechos realidad. Porque es que Dios nos ama. Somos su pueblo. Dios nos llamó para eso, para darnos más de lo que pedimos y entendemos. Dios nos llamó para transformar nuestra vida, para que lleguemos a su estatura, a Él, a una vida plena en esta tierra. ¿Cuál odio? ¿Cuál envidia? Vanidad. No, Dios nos llamó a esperar en Él. Su palabra se cumple. Así que familia, estamos iniciando septiembre. Faltan 4 meses para que se acabe el año. Esos deseos del corazón, esas metas, el poder de Dios en nosotros que nos hace abundar en esperanza. Cada mañana debemos de levantarnos, orar a Dios, leer su palabra, pedirle que alumbre nuestro entendimiento y decirle que nos guíe, que nos dé la fuerza. ¿Qué debemos de hacer para alcanzar esa meta y ese objetivo que nos hemos trazado para este año, que cada uno tiene para avanzar? El milagro va a suceder porque Dios no miente, su palabra se cumple. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.